Quiero compartir contigo un estudio que he hecho sobre lo que es la situación actual y que se refiere justamente a un tema muy interesante, tratando con los tránsitos conversos. Entonces, cuando hablamos de tránsitos conversos, estamos hablando de el movimiento de los planetas en la dirección del movimiento solar, que normalmente los tránsitos se toman en la dirección antihoraria. En este caso he hecho un estudio con esos tránsitos en dirección solar, que sería un poquito el poder comprender desde la conciencia cuál es la situación actual, y es muy interesante, muy interesante. Tengo aquí lo que es la carta de un momento en la historia que se refiere al 1 de septiembre del año 39, que es cuando da comienzo la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, ¿por qué he buscado esta fecha? Porque tenemos a Plutón en Leo en el grado 2. Y justamente en estos momentos estamos con Plutón en Acuario en el grado 2, que es justamente su punto opuesto. Y normalmente este tipo de estudio y de investigación que hago es para poder observar desde lo que sería el resultado, la respuesta o el nacimiento de una idea, de un proyecto o de algo que ha sido concebido anteriormente en estos 180 grados que nos muestra la geometría de la astrología a través de la oposición, que es el diámetro de una circunferencia, que sería su máxima expresión, en este caso dentro de una carta natal. Entonces, justamente me llama mucho la atención porque en el momento en que Plutón entró en el grado 0, entonces vamos a ver un poquito este movimiento de estos dos grados, del grado 0 de Leo al grado 2 de Leo, que es el momento en que se inicia la Segunda Guerra Mundial. Tenemos justamente el momento en que Júpiter en Acuario estaba haciendo una cuadratura a Urano en Tauro, que es donde lo tenemos actualmente, y en ese momento, que fue el año 1938, es decir, un año antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, era justamente ese momento en el que se estableció esa prueba científica que inició Einstein, en la que tiene que ver con la separación del átomo para poder justamente fabricar lo que es la bomba nuclear. Entonces me parece un momento muy interesante porque justamente se está hablando desde hace tiempo también mucho de todo esto. Tengamos en cuenta también de que hoy tenemos a Plutón en el grado 2 de Acuario, pero hace tiempo que hizo su entrada en Acuario el año pasado, luego hizo su retrogradación, en enero de este año 2024 volvió a entrar en el grado 0 de Acuario, y además ahora dentro de poco vamos a volver a tener su retrogradación, lo cual quiere decir que ese grado de Acuario volverá a ese punto 0, incluso retrocederá al grado 29 de Capricornio, como ya realmente acabando de desmontar lo que son las últimas estructuras que sean ya estructuras cristalizadas, es decir, que ya no son necesarias a ningún nivel, ni a nivel del poder, ni a nivel colectivo, ni al nivel personal, todavía mucho menos. Y luego volverá a entrar, evidentemente ya y definitivamente, en enero del 2025 en Acuario. Por lo tanto, tenemos todo ese marco temporal y todos estos meses todavía que tenemos por venir, en el que se está fraguando un poco una atmósfera muy parecida a ese momento del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Con esto no estoy diciendo de que estoy confirmando de que vaya a empezar una tercera guerra mundial, realmente no lo sé. Hay muchos parámetros que indican una posibilidad, pero también por otro lado, y lo podemos ver en la carta cuando veamos también los tránsitos conversos encima superpuesto de lo que es la carta del 1 de septiembre del año 39, podemos ver una serie de condiciones de estas configuraciones planetarias en esos tránsitos conversos que hacen unas coincidencias y una precisión muy buena para poder entender ese momento de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a mí me da la sensación de que estamos en un momento en el que es muy propicio para comprender justamente
los temas que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial y que en realidad está dicho por catedráticos en historia, por algunos también periodistas entendidos también en lo que son estos procesos bélicos y estrategias militares, que evidentemente todavía no hemos comprendido muy bien el fondo, la intención y el propósito de ese momento, y que de alguna manera se mantiene un hilo conductor con algunas temáticas que tampoco voy a sacar y que todos sabemos. Entonces, es inquietante realmente el poder poner atención en estos momentos y poder estar en ese fiel de la balanza para poder determinar a dónde nos posicionamos. Si nos posicionamos en una situación de esperarnos lo peor, porque realmente estamos hablando de configuraciones impactantes, como os voy a comentar ahora y que podemos ver ya en esta carta que vamos a subir ahora mismo. Y se trata de que evidentemente tenemos un Plutón en Leo, y con los tránsitos conversos resulta que aparece Plutón en Tauro en el grado 2 también. Por lo tanto, está marcando una cuadratura exacta entre el Plutón en Tauro como tránsito converso del 1 de septiembre del 39 levantado a hoy, es decir, lo hice ayer, que era día 17, pero hoy se sigue manteniendo así, y que además entendemos que en la oposición de Plutón en Leo tenemos el Plutón en Acuario en el grado 2. Por lo tanto, tenemos esta T cuadrada, tenemos un Plutón en Tauro generando tensión o recibiendo tensión de esta oposición superficial, porque nos estamos yendo simbólicamente a un momento en el tiempo del año 39 que respecto a hoy me ofrece esta máxima expresión de un Plutón en Leo, que lo tengo en Plutón en Acuario, pero nos dice cosas. ¿Cuántas cosas dentro de la astrología también tenemos como movimientos hipotéticos, pero que realmente nos dan un sentido a la hora de estudiarlo, porque sí que tiene una relación lógica, matemática, evidentemente? Entonces, tenemos un Plutón en Tauro que además de hablarnos de una reestructuración o una transformación de los valores de forma radical y sobre todo en el sentido de propiedad, lo que es el sentido de propiedad, que justamente Tauro habla de territorio, y los problemas bélicos que tenemos son todos a nivel territorio, y un Plutón en Leo que nos habla del poder, el poder monárquico, el poder del presidente, el poder de aquel que manda desde la autodeterminación. Luego enfrente tenemos ese Plutón en Acuario, que estaría hablando ahí de otra situación en la que nos implica, porque evidentemente ahí habla a nivel general de la humanidad, a ver cuán incluyentes somos, cuál es nuestra conciencia a nivel social, a nivel grupal, cómo estamos participando, y evidentemente esto sería el otro lado de lo que sería el poder de aquel que dirige un estado o que dirige un país. Bien, entonces, si nos fijamos, el Plutón en Tauro, encima de la carta del 1 de septiembre del año 39, está haciendo una conjunción exacta a Saturno con el nodo sur de esa carta. Ese eje nodal que está en Tauro-Escorpio es, como os había comentado, temas relacionados también con la economía, no solo el sentido de propiedad, y los valores, también los recursos en general, y todo lo que sería esta guerra de poder detrás de no solo el hecho de poder revalorizar las cosas, sino la necesidad de aferrarse a través de los recursos y lo territorial para mantener el propio poder, ¿no? Entonces, claro, fijémonos que ese Plutón encima de Saturno y del nodo sur ya nos está indicando también las temáticas que se mantienen todavía de un pasado lejano,
que era ese momento del año 39. Entonces, sí que es verdad que estamos escuchando trompetas de guerra, pero estamos escuchando trompetas de guerra porque estamos en una situación espejo, estamos en una situación muy similar y los propios planetas de estos tránsitos conversos encima de esta carta del inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1 de septiembre del año 39, evidentemente nos lo está favoreciendo. Si nos fijamos en esa carta, ya estamos viendo esa cuadratura de Júpiter en Acuario con el Urano en Tauro, que esta es otra cosa. Es decir, que volvemos también, si nos fijamos en la carta del interior, donde es la carta de la Segunda Guerra Mundial, tenemos justamente el mismo punto de Urano en el grado, en ese caso en el grado 22, pero nosotros estamos en este momento con Júpiter-Urano en el grado 21, casi llegando al grado 22. Por lo tanto, también estamos en una situación muy parecida respecto a esta conjunción en la que estamos entrando plenamente. Entonces, esa cuadratura se hizo exacta en el año 38, fue en ese momento de investigación de lo que fue la separación del átomo y que finalizó y concluyó en el año 45, o sea, al finalizar, vamos a decir, la Segunda Guerra Mundial, en lo que fue el tema de Hiroshima y cómo esa bomba nuclear investigada a través de lo que fue y conseguida a través de lo que fue la separación del átomo en el año 38, trajo ese acontecimiento en el año 45 en Hiroshima, ¿no? Evidentemente no tenemos una cuadratura Júpiter-Urano en este momento, pero tenemos una conjunción Júpiter-Urano en el signo de Tauro, que es donde estaba en ese momento, y efectivamente es una conjunción diferente a lo que es una cuadratura, pero de nuevo es como que recordamos otra vez todo ese proceso que se inició en ese momento y que de alguna manera tenemos esos paralelismos. Entonces me parece realmente muy interesante el poder observar esto. Fijémonos que el Plutón en Acuario que tenemos actualmente, si te lo imaginas ahí encima de la carta, estaría encima de Venus en Acuario, que tenemos en la carta del 39, que está casi, podríamos decir, también llegando a esa conjunción con Júpiter. Por lo tanto, tenemos la gran oportunidad de poder ver las cosas de otra manera. Es decir, ese Plutón, o sea, cuando Venus está en Acuario nos está hablando de algo afectivo o algo que nos relaciona desde el alma con lo que somos, que es la humanidad. Y ese Plutón de hoy, superpuesto en ese Venus de entonces, pues también, evidentemente, al ser un regente de Tauro, nos habla de transformar esa forma de valorar las cosas, de poder también observar cuál es nuestra escala de valores, es decir, esta escala de prioridades, y salir de lo personal e ir a algo realmente donde todos participamos grupalmente, sea la sociedad, sea la humanidad, que formamos todos, absolutamente todos. Evidentemente esto debería de llegar a los dirigentes, a los líderes, incluso más arriba, a la élite, aunque sabemos perfectamente que ellos saben el momento de esta configuración planetaria a nivel astrológico y siempre podemos leer las cosas desde un lado oscuro o un lado de luz, ¿no? Entonces sí que tenemos esa oscuridad de ver cómo se replantea una situación muy parecida. Evidentemente hay un peligro de que esto se pueda reproducir, no voy a decir que no, pero también tenemos la oportunidad entre todos, si todos aquí dentro y aquí en nuestro pensamiento damos la intención de poder ver esto desde otro lugar, desde la transformación de los valores en Plutón en Tauro, el dejar de apegarnos, de aferrarnos a lo que es el sentido de propiedad, no solo territorial, a un nivel geográfico, sino que también somos muy territoriales con nuestras relaciones. Hacemos que nuestras relaciones se conviertan en algo que es una posesión. Y no es así. También el aspecto de Plutón en Leo es
¿De qué manera podemos transformar nuestro sentido del poder, nuestro sentido de autoafirmación? ¿Cómo queremos realmente brillar? ¿Cómo queremos realmente ser visibles en el mundo como ese yo soy, esa identidad que participa al final en Acuario? Y en Acuario es donde estamos todos, como esos leos, a nivel colectivo, cada uno de nosotros trayendo lo mejor de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos algo que ofrecer. Y después ese Plutón en Acuario sería evidentemente como toda la transformación de lo que es a nivel también consciente, de lo que es el poder reflexionar con conciencia. Evidentemente tenemos el aspecto de la tecnología, pero ¿de qué tecnología estamos hablando cuando tenemos una tecnología que vemos al exterior de la nuestra? Nuestra tecnología humana, de lo que se trata es justamente de poder mantener esa coherencia en cada uno de nuestros cuerpos energéticos. Pienso, siento, hago y también expandir nuestra parte más espiritual para poder tener esa conectividad con todos. Es un momento en el que más nos necesitamos todos. De hecho, también he estado estudiando la carta de Raisi, que es el presidente de Irán. He estado estudiando también a Netanyahu y evidentemente aquí estamos viendo cosas que evidentemente obedecen a el perfil de estas personas que dirigen, que dicen que hacen política, pero en realidad están poniendo encima de la mesa lo que es su propio fanatismo y su propio aferramiento a lo que es una manera de pensar que soy según tengo, parece ser, ¿no? Y no, nosotros no estamos ahí, nosotros tenemos que marcar esa diferencia y el mundo nos necesita a todos, o sea, todos nos necesitamos a todos para hacer un cambio de conciencia y poder evitar que realmente se inicie una tercera guerra mundial. Así que, amigos, amigas, simplemente pues quería compartirme desde este lugar y también pues a la vez aquellos que tenéis las herramientas de la astrología, os gusta, pues podéis perfectamente buscar a través de los tránsitos conversos cómo marca de una manera mucho más visible, mucho más consciente esta situación actual. Y evidentemente lo que está marcando es la repetición de esas situaciones en el momento de la Segunda Guerra Mundial, y esto es lo que nos está comprobando la astrología. La astrología está marcando como, por ejemplo, en un mapa militar tenemos una estrategia. Nosotros tenemos un mapa astrológico y también tenemos una estrategia. Es decir, estamos viendo cómo tenemos unas posiciones de nuestros planetas transpersonales, que esas posiciones lo que están es marcando una estructura dentro de la cual se van a mover las cosas. Evidentemente, cuando hablamos de Plutón, cuando hablamos de Urano, sabemos perfectamente que lo que vienen son cambios, que viene una transformación y que eso es inevitable e ineludible. Y luego tenemos los planetas personales, que son los que van haciendo, que van activando o que ponen en acción justamente esa transformación de los planetas transpersonales. Si os fijáis en la carta de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que Plutón hace una oposición a Marte. O sea, y además, a la vez, también tenemos a Quirón, que también está haciendo esa oposición un poco más larga a Marte, ¿no? O sea, por lo tanto, Marte y Plutón, evidentemente, en ese momento que inicia la Segunda Guerra Mundial, en el año 39, de ese 1 de septiembre, evidentemente lo tenemos claro a nivel astrológico, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que ahora, a través de añadir ese Plutón en Acuario, que hace la oposición con Plutón, ya nos está diciendo, ojo, que estamos en una situación paralela, y el Plutón como tránsito converso, que está en el grado 2 de Tauro, haciendo esa tensión, esa mayor tensión a esa oposición, evidentemente nos habla de un tema que tiene que ver con problemas, con los temas territoriales, problemas evidentemente o beneficios, que siempre hay detrás de las guerras también, ya lo sabemos, temas económicos, geopolíticos, o sea, todo esto está relacionado con ese punto
de este tránsito converso. Entonces, esto nos está hablando de lo que está pasando ahora. ¿Que pueda ocurrir? Puede ocurrir. Eso en realidad también este eclipse bajo el cual todavía estamos, de este último eclipse en el grado 19 de Aries. Bueno, ahora justamente dentro de 3 días llega Venus al punto 19 de Aries y evidentemente Venus en Aries está en lo que se llama en exilio, o sea, disminuye lo que son las características de Venus Libra, Venus Tauro, y por lo tanto no llega, o sea, se reactiva el eclipse, es decir, reaparece lo que sería la conciencia solar, ya que el eclipse nos trae un punto vacío, un punto de sombra, y Venus reactiva esa luz que no hemos tenido durante estos días. Claro, no lo va a hacer de una forma diplomática, no va a ir a buscar acuerdos, sino que va a ir a buscar aquello que le interesa y lo va a imponer. Entonces, vamos a ver qué pasa. Del mismo modo que el 26 de mayo, Marte llegará también a ese punto. Ya tenemos el eclipse reactivado, pero es un punto, el grado 19 de Aries se ha quedado como un punto sensible, es un punto vulnerable. Y Marte, evidentemente, pues ya sabemos que Marte tiene que ver con esa energía bélica, esa energía de lucha, esa energía de batalla, pero repito que también la lucha está de forma individual en cada uno de nosotros, ¿vale? Para mantenernos en lo que también somos, que es esa identidad interna en nosotros donde podemos conectarnos todos y hacer una red consciente y a ver si lo conseguimos. Pues nada, muchas gracias, deseo lo mejor para todos y seguimos viendo a ver qué pasa. Vamos a seguir estudiando para poder compartir y para que vosotros también podáis hacer comentarios y así también tengamos los diferentes puntos de vista y perspectivas que siempre son muy, muy constructivas. Así que nos vemos. Chao.